Bueno, buenos días. Porque ya llevamos un rato, aquí. Muy bien, espero que no sea especialmente largo y que podáis estar atentos, no estéis especialmente cansados, porque creo que hay algo al menos hermoso para mí que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana. Así que, si queréis acompañarme, por favor, a 2 de Crónicas, capítulo 20. 2 de Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Este pasaje es especial. Es especial porque en este pasaje ocurre algo que yo creo que no ocurre en ningún otro sitio de la Biblia. Y después de la predicación, si te acuerdas de otro lugar donde ocurre lo mismo que aquí, por favor, dímelo. Porque yo no creo que lo que ocurre en este pasaje ocurre en ningún otro lugar en la Escritura. Y en un momento vas a ver a qué me estoy refiriendo. Pero es un pasaje especial que cuando pasamos por él no podemos simplemente pasarlo por alto, porque hay algo que ocurre aquí, algo inusual, algo que no es habitual en la Escritura. Ahora lo vamos a ver. Probablemente si pensamos en los 3 más grandes reyes de Judá como nación, estoy hablando ya del reino dividido, ¿verdad? Después de Saúl, David, Salomón, el reino se divide y el reino del norte va por un lado, el reino del sur va por otro, y hablo de Judá, de las 2 tribus del sur. Y probablemente si pensamos en los reyes más sobresalientes de toda esa época, hasta que vienen los babilonios y se los llevan cautivos, ¿verdad? Pues seguramente estarás de acuerdo conmigo en que deberíamos resaltar a Josafat, a Josías y a Ezequías. Probablemente son los que más resaltan. Bueno, tenemos algunas cosas buenas del rey Asa, tenemos algunas cosas buenas de Jotam, Uzías, hasta que se vuelve un orgulloso y le sale lepra, también era un buen rey, pero probablemente los 3 que más resaltan son estos 3. Y es del rey Josafat que me gustaría hablar en esta mañana. Todos ellos, los 3, y Josafat no es una excepción, habían intentado servir al Señor, pero a veces pues ¿sabes? Como una montaña rusa, A veces cuesta abajo, a veces cuesta arriba, a veces les salía mejor, a veces no tanto, a veces... Y entonces ahí los tenemos con sus problemas, con sus dificultades, con sus errores, con sus aciertos, pero habían querido servir al Señor, habían sacado al pueblo de la idolatría, habían dirigido al pueblo hacia la adoración al Señor, ellos habían preparado su corazón para buscar al Señor, incluso algunos de ellos tienen que hacer limpieza del templo que había estado cerrado por un montón de años por causa de la idolatría. Son 3 buenos reyes. Y Josafat, pues venimos aquí de 2 episodios, uno un poco turbulento y otro un poco más positivo. No sé si lo recordáis, pero él había permitido que su hijo Joram se casase con la hija de Acab y Jezabel, Atalía, y eso le traería muchos problemas. Y uno de los problemas que le traería es que apoya a Acab en la guerra y es un momento que él mismo está a punto de morir. Finalmente Acab muere en aquella batalla, no sé si lo recuerdas, y viene incluso un profeta después y le dice: ¿por qué has ido a hacerte amigo de este hombre tan perverso, no? En cambio después, capítulo 19 nos cuenta que puso jueces en Israel para que enseñasen la ley, para que juzgasen al pueblo, etcétera. O sea, ahí tenemos sus aciertos, sus errores al frente de la nación. Y venimos al capítulo 20. Hasta ahora, todo lo que ha ocurrido, o en el momento en el que nos encontramos, es un momento, vamos a decir, de paz, de tranquilidad. El Señor la dio calma a este punto, pero es esa calma tensa antes de la tormenta. Porque mira lo que va a ocurrir en el capítulo 20. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gal. Entonces ahí tenemos el problema, ¿verdad? En primer lugar, tenemos a los moabitas y a los amonitas que se habían juntado. También se menciona a Siria. Después, un poco más adelante en el pasaje, se menciona a los del monte de Seir, que eran edomitas. O sea, se había juntado ahí un montón de gente que venía contra Judá. Que Judá en ese punto ya no es Israel, ya es solamente el espacio de las 2 tribus. Así que tenemos ahí un gran problema, ¿verdad? Ahí tenemos el mapa que os he colocado para que veáis dónde estaban los amonitas, dónde estaban los moabitas y dónde está Judá. Ellos habían ido por la parte sur, por Engadi, se habían juntado ahí un montón de gente y iban a entrar para invadir todo lo que era Judá y especialmente Jerusalén. ¿Y todo esto de dónde viene? Todo esto viene de Lot. Hace 1200 años de esto. 1200 años atrás, desde este punto.
Cuando Lot decide poner sus tiendas cerca de Sodoma, finalmente acaba viviendo en Sodoma. ¿Recordáis lo que ocurre con Sodoma y Gomorra? El Señor hace llover fuego del cielo allí y Lot y su familia consiguen escapar, ¿sí? Pero consiguen escapar, su mujer se gira, se convierte en estatua de sal y él pues se esconde en una cueva allí cerca de Zoar, y allí sus hijas cometen un acto de vileza tremendo. Tienen relaciones sexuales con su propio padre. El embarazo de una nacen los amonitas y del embarazo de la otra nacen los moabitas. Por lo tanto, los judíos, los israelitas, son primos, vamos a decirlo así por aclararlo rápido, de estos dos pueblos que les han presentado guerra y batalla durante tantos años, que han sido una piedra en el zapato, que han sido una molestia constante. De hecho, también ocurrirá lo mismo con los edomitas, que durante mucho tiempo también son problema y ellos vienen de Saúl. Por lo tanto, ahí tenemos el pueblo de Israel, en este caso Judá, las dos tribus del sur, con un problema gordo. No es un problemita, no es que estoy enfermo, que estoy constipado, ¿sí? No es que a lo mejor tengo un problema de salud, un problema laboral, un problema de estudios. No es un problemita, se juega en la vida. Y ahí tenemos al pueblo de Israel, el pueblo de Judá, perdón, temiendo por algo que probablemente se podía haber resuelto muchísimo tiempo antes. Dos cosas al menos aprendemos de aquí, por lo menos dos cosas. La primera, expulsar los pecados pequeños cuando son pequeños. Porque esto de los amonitas y los moabitas, que ahora son un pueblo inmenso que vienen a por Judá, no era algo que había ocurrido en los últimos 5 minutos, sino que había tenido un inicio y hubiera sido mucho mejor atajarlo al inicio que dejar que eso crezca y te represente un problema tan grande como el que iba a representar. Por lo tanto, el primer consejo para mí mismo, la primera aplicación espiritual que yo hago para mí mismo es, como dice Salomón en el libro de Cantares, caza las zorras pequeñas para que no destruyan la viña. ¿Sí? Estate atento a esas pequeñas cosas que estás permitiendo en tu vida que a lo mejor no deberías permitir. Yo mismo debo hacer un balance y decir, esto que antes yo me retraía de hacer, ahora no tengo tanto problema. Esto que antes yo no me permitía ver en la televisión, ahora no tengo problema si lo veo. Estas compañías que tengo, esta conversación que tengo, esto que estoy permitiendo ahora en mi vida, llámalo como quieras, llámalo compañías, llámalo cosas que entran por los ojos, llámalo... Hace un tiempo atrás igual no lo hubiera permitido. Esto que sale por mi boca, igual hace un tiempo atrás no me hubiera permitido decirlo así. Estas cosas que mi mente empieza a pensar que no están tan mal, igual hace un tiempo atrás hubiera dicho, no, esto está mal. Caza las zorras pequeñas cuando son pequeñas. Dice el apóstol Pablo que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, la primera enseñanza para mí, hermano, espero que también para ti, es que recordemos que mejor trabajar con las cosas pequeñas, con los pecados pequeños cuando son pequeños. No los dejes crecer en tu vida porque luego el pecado se arraiga, se pone la raíz ahí y es mucho más difícil sacarlo. Y amén, con la ayuda del Señor todo se puede, pero va a ser mucho más costoso. Y la segunda cosa que aprendo de este primer punto aquí en la predicación es que de malas decisiones a veces vienen consecuencias muchísimo peores. Lot había tomado una decisión, hacía 1200 años. 1200 años. Poner sus tiendas más cerca de Sodoma. Y de ahí venía este problema. Si el Señor no hubiera hecho un milagro, como veremos a continuación, a lo mejor hubieran exterminado a la nación de Judá. ¿Te imaginas que el Mesías no hubiera nacido? ¿No viene el Mesías de la línea de Josafat? ¿Qué hubiera pasado entonces, no? Porque Lot toma una decisión 1200 años antes. Josafat era experto en esto también. Él había decidido, como os he comentado hace un momento, dejar que su hijo Joram se casase con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Acab nos debe sonar, ¿no? Es un rey absolutamente perverso. Su mujer también lo es. Y él, por enlazar, por... Esto que hacían los reinos antiguos, ¿no? Que por ser más amigos entre reinos vecinos, vamos a dejar que mi hijo se case con tu hija, pues por causa de eso Atalía acabaría en el trono de Judá durante 7 años, sería un reino de terror, reino de idolatría, reino de muerte, reino de sangre, por causa de esa decisión. Él tomaría esa decisión, no vería las consecuencias después, pero las consecuencias serían mucho más malas de lo que él habría planeado en el principio. El otro día José María nos compartirá acerca del rey Ezequías. ¿Lo recordáis? Cómo deja el rey Ezequías venir a los emisarios de Babilonia a observar su reino, su casa. ¿Sí? Pues como fruto de eso, después vinieron los babilonios y arrasaron Jerusalén. Una pequeña decisión que tomamos en un momento de nuestra vida
que puede tener unas repercusiones que nosotros ni esperamos, ni nosotros ni hemos calibrado, nosotros ni hemos proyectado. Dejas de leer tu Biblia y ¿qué puede pasar? Para ti, para tus hijos. Dejas de venir a la iglesia y ¿qué puede pasar? No solo para ti, para las generaciones futuras. ¿Te permites esto en tu vida? ¿Dejas que este pecado... ¿Y qué puede pasar después? Pequeñas decisiones que a lo mejor para nosotros no representan una gran cosa, pero que pueden tener unas consecuencias muy negativas en el futuro. El trabajo que has escogido, la carrera que estás estudiando, la persona con la que te vas a casar, o todo eso repercutirá en el futuro, no solo tuyo, sino también de los tuyos, y puede tener consecuencias muy negativas si no damos los pasos correctos, si lo hacemos fuera de la voluntad del Señor. Así que número 1, el problema. Ahí viene el problema, lo hemos visto, versículos 1 y 2. Y entonces, ¿qué hace entonces en este momento el rey Josafat? Vente conmigo al versículo 3, dice: entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y saltamos hasta el versículo 13, dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y con sus hijos. Así que ahí tenemos en segundo lugar la reacción del creyente. Bueno, temor y oración. En primer lugar nos dice que temió. ¿Cómo no? Como he dicho, no era un problema pequeño. No era simplemente que esta semana voy un poco más justo económicamente. No, se jugaba la vida, él y todo el pueblo, toda la nación. Por lo tanto, es normal que temiese. Pero mira la reacción inmediata. Y entonces dice el versículo 3, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Hermano, ¿eres tú de estos? ¿O eres tú de los que primero pones solución y luego te acuerdas de pedir al Señor? Yo soy más de los segundos, ¿eh? Soy más de ponerme manos a la obra y hacer cosas y de solucionar, y luego digo, madre mía, pero si el Señor está conmigo, haría yo bien primero en consultarle, ¿no? ¿Eres tú de estos, de los que, claro, de momento, al principio, pues temes, te afanas, pero dices, a ver, un momento, voy a orar? ¿No? Algunos de vosotros seguro que sois de los que en cuanto ves el problema aparecer por la puerta ya estás orando, ¿verdad? Amén. Ojalá yo fuera más como tú, de verdad, me encantaría. Trabajo en ello, ojalá que fuera así. Pero esa debe ser la reacción correcta. El problema está entrando por la puerta y tú estás orando por la ventana, inmediatamente. Qué buena reacción tiene aquí Josafat. Inmediatamente pide ayuda en oración. No solo él, convoca al pueblo. Los llama a todos. Venid, vamos a orar juntos. Vamos a consultar al Señor. Y dice el versículo 13 que vienen todos. Vienen los que estaban, dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, sus niños, sus mujeres, sus hijos. Todo el mundo había venido a Jerusalén para orar, para consultar al Señor. Qué bueno que también podamos compartir nuestras cargas unos con otros, ¿no? Y cuando el problema viene por ahí, como digo, entra por la puerta, tú puedes decir, oye, ora conmigo, por favor. Porque tengo esta dificultad y me encantaría que me apoyases en oración, que me ayudases orando por mí al Señor, como dirá Pablo a los romanos, si no recuerdo mal, en Romanos capítulo 15. Qué bueno sería, hermano, que esta fuera nuestra reacción siempre. El temor no puede instalarse perpetuamente en nuestras vidas. No sé qué debería decir antes, si en primer lugar porque es pecado o en primer lugar porque es malo para ti. Pero en todo caso, por las dos razones. Vivir en temor es malo para ti, vivir en temor es pecado. Es pecado porque el Señor te dice, no te afanes. El Señor te dice, yo estoy contigo. El Señor te dice, ruega a mí. El Señor te dice, todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, yo os lo daré. Por lo tanto, es malo vivir en temor. Es malo para ti. No puedes vivir afanado toda la vida. No puedes vivir en temor siempre. Eso no es bueno porque reconoce conmigo cuántas de las cosas por las cuales nos preocupamos realmente al final se cumplen. Han estado preocupándote no sé por qué motivo, no sé cuánto tiempo, y al final no ha llegado nunca esa preocupación. Y si llega seguramente mucho más pequeña de lo que tú creías que iba a llegar, ¿verdad? Bueno, pues en ocasiones sí, en ocasiones llueve mucho, ¿sí? Pero no siempre es así. Muchas veces nos preocupamos porque va a llover y no acaba lloviendo nunca. Entonces, hermano, no podemos vivir en temor. La reacción de Josafat inmediata es la positiva, es la buena, es la que tenemos que copiar. Temes, sí, claro, es normal que temas. Te acaban de dar esta noticia, te acabas de enterar de esto, has sabido que... Pero inmediatamente, ¿qué haces? Paras y oras y descansas en el Señor y pides ayuda en oración, que es lo que hace también aquí Josafat en estas circunstancias. En segundo lugar, ¿qué tenemos ahí?
Mira lo que pasa del versículo 5 en adelante. Hemos dicho que en versículos 3 y 4 Josafat llama a los demás para orar, y versículos del 5 en adelante tenemos la oración. Y dice así: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y les diste la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. De alguna forma aquí Josafat le está diciendo al Señor: Señor, tú has prometido, Tú has prometido que cuando una situación como esta llegase a mi vida, tú nos ibas a ayudar. Tú has prometido que cuando los enemigos viniesen, nosotros clamaríamos a ti y tú nos ayudarías. Señor, tú has prometido que estarías conmigo. Y en este momento reclamo la promesa. En este momento en el cual vienen los moabitas, los amonitas, los edomitas, los sirios, vienen contra nosotros, yo digo: Señor, acuérdate. Señor, acuérdate que somos tus hijos. Señor, acuérdate que somos tu pueblo. Reclamo la promesa. Claro, tú puedes reclamar la promesa cuando eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, no hay nada que reclamar. No puedes pedirle al Señor la ayuda si no eres su hijo. Esto es como si alguno de los chiquillos que hay por aquí ahora viniera, ¿verdad?, y me dijera: oye, necesito unos zapatos nuevos, ¿me los compras? Yo le diría: corre a tu padre. No vengas a mí a pedirte que yo te compre unos zapatos. Tienes tu padre, quien te tiene que comprar los zapatos, ¿no? No soy yo. Pues esto es lo mismo. Yo voy a mi padre a pedirle las cosas que necesito, pero tú necesitas ser hijo de Dios cuando quieres pedirle algo a tu padre. Si no, bueno, el Señor en su misericordia hace llover sobre justos e injustos, y Él puede darte lo que Él quiera, pero no tienes derecho a reclamar. Cuando tú quieres, no sé, cuando quieres pedir una beca, ¿no? Pues hay unas condiciones que cumplir, ¿no? Tienes que cumplir unas condiciones económicas, unas condiciones académicas, y si no meritas, pues no te dan la beca. Cuando tú quieres pedir una ayuda, no sé, en el INEM o al gobierno, hay unas condiciones que cumplir, ¿no? Cuando tú quieres ser funcionario, tienes que tener ciudadanía europea. Si tú no tienes ciudadanía europea, no te puedes presentar a las pruebas. Pues esto es lo mismo, hay unas condiciones que cumplir. No podemos pedirle al Señor si no cumplimos las condiciones, porque muchas de las promesas de Dios son condicionales. ¿Recuerdas ahí cuando Salomón construye el templo y Salomón dice, yo estoy parafraseando el versículo: si mi pueblo se humillare y que invocaren solo a mi nombre y se inclinaren a mí, y entonces dice: entonces bendeciré su tierra, pero hay una condición. Están en el mismo lugar. Tal vez han pasado unos 100 años desde que Salomón pronunció aquellas palabras hasta este momento, pero son promesas condicionales. En ocasiones nosotros vamos al Señor y le decimos: Señor, ocurre esto en mi vida, ayúdame. Y el Señor te dice: sí, vale, pero ponte en buena relación conmigo, ¿no? Sí, vale, pero tengamos buena comunión, ¿no? Quédate en casa, ¿no? ¿Recuerdas la Pascua? Tenían que pintar el dintel de la puerta, luego tenían que entrar en la casa, y cuando el ángel de Jehová pasaba por allí delante, si veía sangre en el dintel de la puerta, no castigaba a los de dentro de la casa. Pero ¿qué pasaba si estabas fuera de casa? Ya podías haber pintado el dintel de la puerta, ¿eh? Si el ángel de Jehová pillaba al primogénito en un lugar donde no tenía que estar, hay que estar en casa. ¿Recuerdas el hijo pródigo? ¿Dónde encuentra la paz y las bendiciones? Y en la casa del Padre, ¿no? No es fuera de la casa del Padre. En la casa del Padre puede reclamar sus promesas, puede reclamar su condición de hijo. Puede decir: aquí es donde yo estoy con el Padre y el Padre me va a dar todo lo que yo quiera, pero si yo me voy por mi cuenta, entonces oraré al Señor y diré: Señor, ayuda a comer esto. Y el Señor te dirá: ven a casa. Estás muy lejos. Primero ven a casa y luego pide ayuda. Y Josafat está en el sitio adecuado. Josafat está en buena relación con el Señor. Josafat puede reclamar las promesas de Dios porque forma parte del pueblo de Dios y porque está en buena relación con el Señor, porque ha dispuesto su corazón para buscar a Jehová. Entonces, cuando tú y yo venimos delante del Señor, la pregunta es: ¿estamos en buena disposición con el Señor?
para reclamar del Señor sus promesas y podemos decir: Señor, tú has prometido que en valle de sombra y de muerte tú estarás conmigo y que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sí, es verdad, el Señor lo ha prometido, pero debes tú caminar con el Señor, porque si estás caminando por otro camino, va a ser difícil. No, al Señor nada es imposible, pero va a ser difícil entonces que recibas las bendiciones del Señor. Por lo tanto, en primer lugar hemos hablado del problema, en segundo lugar de la reacción del creyente, y entonces ¿qué hace el Señor? Hace algo maravilloso, ¿verdad? Y entonces llega aquí el versículo 14, dice: y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ese dibujo, aunque no se ve demasiado bien, ¿verdad? Pero me gustó mucho que había un cordero, estaba ahí el lobo a punto de comérselo y encima del lobo estaba el león, ¿verdad? Y así es con el Señor. Nosotros somos ese cordero, tenemos un lobo que quiere mordernos, pero el Señor está ahí encima controlándolo todo. La guerra es del Señor. Qué bueno que es así. Qué bueno que Dios es tan misericordioso con nosotros y que la guerra es suya, ¿no? Que nosotros somos más que vencedores. Que nosotros podemos decir: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Acuérdate, hemos hablado de unas condiciones, ¿eh? Hemos hablado de estar en la casa, ¿eh? Hemos hablado de estar en la casa del Padre, de estar en buena relación con el Señor. Pero entonces ya tenemos que dejar de afanarnos en el momento en el cual el Señor dice: la guerra es mía. Ya está, tranquilo, ¿no? Ya no hay que preocuparse más, ¿no? Si cuando viene la dificultad, el problema, aquello que nos angustia, nosotros seguimos afanándonos, el Señor dice: bueno, ¿yo para qué he venido, no? He venido aquí para estar contigo, he venido aquí para protegerte, he venido aquí porque la guerra es mía, no tienes que hacer nada, le dice. Y efectivamente lo veremos en un momento, no hacen nada. El pueblo de Judá lo único que tiene que hacer al día siguiente es salir a cantar, literalmente. Y con eso el Señor les da la victoria, no tienen que hacer nada más. Porque la guerra es del Señor. Es como cuando tú estás enfermo y vas al médico. Solamente con ir al médico ya sientes cierta paz. Antes incluso de tomarte las medicinas. Tú dices: a ver, me duele esto, me duele lo otro, ¿dónde voy? Voy al experto. Voy al que sabe. Y en el momento en que pones en conocimiento del que sabe tu problema, tú ya dices: ya me lo va a solucionar, ¿no? Bueno, pues el médico a veces se puede equivocar. Pero en general tú ya vas y dices: ya está, ya estoy en manos de la persona que tengo que estar, ¿no? Se te rompe el coche, lo llevas al mecánico y dices: bueno, ya está el coche en manos de la persona que tiene que estar. Yo de alguna forma ya estoy tranquilo, ¿no? Tienes un desperfecto en casa, pues llamas al electricista, llamas al fontanero, llamas a quien toque y ya está. Yo no sé cómo va esto, pero la persona que viene ya lo va a arreglar. Lo único que te puedes preocupar porque te va a cobrar, ¿no? Pero no te ya te dejas de alguna forma de preocuparte por el problema que tienes. Has ido al médico, sabes que el médico entiende del tema y por lo tanto te va a dar una solución. Ya no te afanas por eso. Claro, cuando te tomas las medicinas y no funcionan, ya vuelves a preocuparte otra vez. Pero de forma general, cuando tú tienes un problema y lo llevas a la persona que sabes que te lo puede solucionar, se terminó la preocupación, ¿no? Con el Señor debería ser igual. Tenemos un problema. Lo llevamos al Señor y dejamos de preocuparnos. Ya está. Porque eres la persona adecuada para resolverlo. No debería haber más afán ni más preocupación después. Ya está. Ya lo he llevado al Señor. No debería haber después otro... ¿Recuerdas aquel anuncio? Hace ya muchos años, esto los que somos un poco más antiguos, que salía en la tele de una niña pequeña, es un anuncio de Catalán Occidente, y decía: mi papá lo arregla todo, todo, todo. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Pues ese debe ser el creyente. Aquel que se le rompe el juguete y sabe que se lo da a su papá y lo rompe, porque su papá lo arregla todo, todo, todo. Y esa debería ser nuestra tranquilidad. Porque fíjate qué hace el pueblo inmediatamente después. Mira qué hacen. Dice, versículos 16 y 17. Dice: mañana, les dice el Señor, descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Vale, acabo de decir, ya tienes que descansar en el Señor, no tienes que hacer nada. Pero ahora vengo y te digo, tienes que hacer tu parte.
Porque ellos es verdad que salieron y tal y como salieron se los encontraron ya directamente a todos muertos. Ahora lo vamos a ver en un momento en el pasaje. No tuvieron que hacer nada, pero tuvieron que salir. El Señor le dice, mañana no vais a tener que hacer nada. Incluso dice, estad quietos, pero salid. Estamos nosotros ahora a punto de comprar un local, si el Señor lo permite. Y dirás tú, bueno, si has ido observando los pasos, ¿verdad? Te das cuenta que esto no es nuestro, esto es del Señor. O sea, como han ido ocurriendo las cosas aquí, esto, la puerta la ha abierto el Señor, ¿no? Es sorpresivo incluso, ¿verdad? Te das cuenta cómo el Señor va haciendo las cosas, te das cuenta de los números, te das cuenta de dónde sale el dinero, ¿no? O sea, y te sorprendes. Y el Señor lo está haciendo todo. Pero hay algo que tienes que hacer tú, ¿no? Y a nosotros nos tocará recoger una ofrenda especial, y nos tocará orar, y nos tocará actuar con fe, y, ¿no? O sea, hay una parte, que eso es lo que estaba diciendo antes Rosa Mari, ¿no? Con el tema de la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Hay algo que tú tienes que hacer también, ¿no? Es verdad, la tierra está llena de leche y miel, ¿sí? Pero hay una parte que tienes que hacer tú también. Está bien, por supuesto, que vayamos y oremos, pero que la oración no sea la excusa de los perezosos. Que no por solo orar te quedes absolutamente sentado siempre sin hacer nada. Hay una parte que la voluntad del Señor te toca hacer a ti también. Es esa piececita en el puzzle que tú tienes que poner. El Señor ha puesto el resto, pero hay una que tienes que poner tú. Hay una cosita que tienes que mover tú. Hay una parte que te toca a ti. El Señor nos llama a nosotros colaboradores, madre mía, colaboradores de su obra. ¿Lo has pensado bien? ¿Qué hacemos tú y yo en la obra del Señor? Con suerte, el mejor de nosotros no estorbará, ¿no? Porque la mayoría de nosotros, y me señalo a mí el primero, lo único que hacemos es estorbar en la obra del Señor. Y a pesar de todo, el Señor dice, ven, trabaja conmigo, ¿no? Es como cuando tienes a aquel niño de 3 años que le dices, ve y pon la mesa. Ya la pongo yo, acabaré antes, lo haré mejor. Sí, pero tú quieres que el niño aprenda, ¿no? Tú quieres que el niño vaya creciendo. Eso es lo que el Señor hace contigo. No es que me necesite a mí en su obra, es que quiere que yo aprenda, que quiere que sea bueno para mí. Pues esto es lo mismo, hermano. Hay algo que te ves hacer. Y cada uno en su circunstancia personal sabe qué es en el momento en el cual se encuentra. El Señor hace el milagro. El Señor hace lo que tú y yo no podemos. El Señor abre los caminos que tú y yo no podemos. Pero hay una parte que en algún momento te tocará a ti. Te tocará a ti salir de la barca. Y el Señor hace que Pedro camine sobre el agua. Pero Pedro sale del agua, sale de la barca, ¿no? Pedro otra vez está en la cárcel. Y el Señor le dice, vamos Pedro, sal de la cárcel. Y entonces Pedro se pone las sandalias, sale, abre una puerta, abre otra, y cuando está en la calle por fin se da cuenta, anda, si no es un sueño, si esto va de verdad, estoy en la calle. Pero el Señor no le ha cogido y le ha teletransportado a la calle. Hay algo pequeñito que Pedro hace, ¿no? Pero hay algo que tiene que hacer. Y así, una vez y otra vez, el pueblo de Israel, ¿cuántas vueltas da Jericó? ¿Que se cayeron los muros por las vueltas? ¿Se cayeron los muros por los gritos? No. Pero algo tenían que hacer ellos, y el Señor les da un mandamiento y lo tienen que cumplir. Y luego el Señor hace el milagro. ¿Por qué se abre el Jordán? Porque los sacerdotes se plantan allí con el arca en medio del río y se mojan la planta de los pies hasta que el río se abre. ¿Eso hizo que el río se abriera? No, pero había algo que ellos tenían que hacer. Y el Señor hace el milagro. Y en esta ocasión es lo mismo. Josafat no hace nada. El pueblo no hace nada. Dios hace el milagro. Pero el Señor le dice, salid. Y ellos tienen que salir cantando. Pero tienen que salir. En cuarto lugar, observemos la victoria, porque es algo precioso. Mira que dice aquí, a partir del versículo 18 en adelante. Entonces Josafat se inclinó, rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Escúchame una cosa, ¿pero había pasado algo? ¿Qué había pasado? Ellos siguen teniendo a los moabitas y a los amonitas a la puerta. Se ha levantado un hombre, un levita allí, y ha dicho, el Señor me ha dicho que mañana no va a pasar nada. Ya está, ¿tienen algo más? ¿Tienen algo más tangible? No tienen nada más. Les falta, o lo que hacen, es aplicar la fe. El Señor ha dicho, el Señor hará. Y esto es lo que es espectacular en este pasaje, que es que la alabanza viene antes de ver el cumplimiento de la promesa del Señor. Normalmente no es así, ni en la Escritura ni en mi vida.
Tú ves que los israelitas cruzan el Mar Rojo y luego ves a María, el cántico de María, ¿verdad? Allí, pero es después de cruzar el Mar Rojo, ¿no? Tú ves que hay una gran victoria militar, no sé, en días de Ezequías, viene el ángel de Jehová y mata a todos aquellos y después alaban al Señor. Pero es después, ¿no? Tú ves que Nehemías va a construir los muros de Jerusalén y cuando terminan de construir los muros y han podido soportar la presión de los enemigos, entonces hay una dedicación del... Pero la alabanza, ¿cuándo es? Después, ¿no? Yo voy, oro y le digo al Señor, Señor, ayúdame con esto, y sigo orando, y cuando el Señor me ayuda y me saca de la situación en la que estoy, entonces alabo al Señor, ¿no? Lo que es espectacular en este pasaje, que yo no veo en ningún otro sitio de la Escritura, es que ellos piden, Dios solo les dice, a través de un levita que estaba allí, que no es la revelación del Señor, no viene la gloria del Shekinah, no, un levita que estaba allí simplemente les dice lo que va a ocurrir, y ellos ya están dando gracias a Dios por algo que no han visto. Qué tremenda fe, hermano. Y entonces es cuando Dios se pone en marcha. Porque cuando Dios ve esa fe, de alguna forma, esto es algo que teológicamente no entiendo, de verdad. Pero la fe de un hijo de Dios pone al Dios del universo en marcha. La fe de un hijo de Dios pone al Dios del universo en marcha. El Señor Jesús está allí a camino de casa de Jairo para sanar a la hija de Jairo. ¿Lo recuerdas? Y camino, cuando todo el mundo le está apretando y empujando y tal, viene una mujer por debajo, toca el borde de sus mantos, ¿lo recuerdas? Está enferma y es sanada en ese momento. Y el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, Señor, te están apretando por todos lados. ¿Cómo dices quién te ha tocado? Te están empujando, ¿Cómo que quién te ha tocado? Pues todos, te hemos tocado todos, no estamos aquí apretándonos unos a otros. No, dice, yo he notado que ha salido virtud de mí. En el momento en el cual aquella mujer aplicó fe, el Señor no pudo contenerse de sanar a aquella mujer. ¿Ves dónde quiero llegar? En el momento en el cual nosotros pedimos algo al Señor con fe, el Señor se levanta de su trono y se pone en marcha. Y eso es lo que ocurrió en esta ocasión. Ellos estaban tan convencidos, tenían tanta fe a este punto, estaban tan seguros y tan confiados que Dios les daría la respuesta al día siguiente, cuando ellos salieran, que ya están alabando al Señor. Tienen tanta confianza que el siguiente paso es la adoración, y entonces cuando eso ocurre, entonces el Señor se pone en marcha. Mira que dice el versículo 22, dice, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que tenían unos contra otros, y se mataron los unos a los otros. ¿Cuándo el Señor hizo este milagro? Cuando ellos empezaron a cantar. En el momento en el cual ellos empezaron a darle gracias al Señor por algo que todavía no había ocurrido, entonces el Señor se pone en marcha. No lo hizo antes, no esperó más tarde, sino que esperó el momento. Ahí está el Señor, el Todopoderoso. Puede hacer lo que quiera en cualquier momento, no está sujeto a nadie, pero está esperando. Está esperando a que tú y yo nos levantemos y digamos, gracias Señor, creo que me librarás de esto. Y Él se pone en marcha. ¿No es algo fantástico? ¿No es algo maravilloso pensar que el Dios Todopoderoso del universo está sujeto a la fe de este pobre pecador? Y seguramente, teológicamente, lo que estoy diciendo no se aguanta por ningún sitio. Pero es lo que veo en este pasaje. Ahí está. El pueblo. Salen y se ponen a cantar. Y cuando se ponen a cantar, Dios actúa. Ahí está esa mujer. Toca el borde del manto del Señor Jesús. Y en el momento que lo toca, el Señor Jesús actúa. El Señor está esperando de ti y de mí ese poquito de fe. Ese momento en el cual Él diga, este hijo mío cree realmente mi promesa. Así que ahora me voy a poner en marcha. Estamos terminando. ¿Qué ocurre después de que se matan unos a otros y de que salen allí simplemente cantando? Recuerda, habían empezado a cantar el día antes, salen cantando y terminarán cantando. Hay 3 momentos de adoración aquí. Habían adorado al Señor solo con la promesa, ahora adoraban al Señor en el mismo momento de la batalla, que no fue ninguna batalla, simplemente salieron cantando y los encontraron allí a todos muertos, y adorarán al Señor después. Pues ¿qué ocurre después de que ya todos los enemigos se han matado unos a otros? Vamos al versículo 25 y dice así:
Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, que quiere decir bendición, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje del valle de Beraca hasta hoy. No me parece muy normal que la gente vaya a la guerra con alhajas y con botines y con, ¿no? Y con oro y con... Dice que estuvieron 3 días recogiendo botín porque... Pues no me parece muy normal. ¿A ti te parece normal que vayan a pelear cargados de tesoros? Eso es lo que hicieron en esta ocasión. Y por lo tanto el pueblo de Israel había pedido una cosa. ¿Qué había pedido? Señor, líbranos de estos que vienen a por nosotros. ¿Sí? Pero el Señor llena un vaso, y llena otro, y llena otro, y llena otro, y da mucho más de lo que habíamos pedido. Estamos nosotros pidiendo al Señor por un local, y el Señor da mucho más de lo que nosotros hemos pedido. Estás a lo mejor en tu vida pidiendo por una bendición, por una sanación, un problema, alguien está enfermo, tu trabajo, y el Señor da mucho más. Y así es cada ocasión. El Señor siempre da mucho más de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos esperando. El pueblo pide una sola cosa: líbranos. ¿Y qué hace? El Señor les libra, les da bienes materiales, y veremos ahora más, y llena un vaso, y llena otro, y llena otro. ¿Sí? Qué bueno es Dios con nosotros, que siempre da abundantemente mucho más de lo que nosotros esperamos o pedimos. Y además de eso, no solamente es el tema de los bienes materiales, sino que también versículos 27 y 28. ¿Cómo estaban el día antes? Era el peor día de su vida. Vienen los amonitas y los moabitas, los edomitas, los sirios, nos van a matar. Es el peor día de mi vida. Y entonces llegamos al versículo 27 en adelante y dice: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Así que en primer lugar, bienes materiales. Ayer era el peor día de tu vida. Hoy el Señor ha contestado tu petición y te ha dado mucho más de lo que tú pedías, de lo que tú esperabas, de lo que tú habías imaginado siquiera. Entonces, ¿qué otra cosa podemos nosotros sentir que gozo? ¿Verdad? Estar felices por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Aún en medio de las circunstancias, en medio de la tormenta, el creyente puede tener gozo. El Señor es el único que cambia los valles de lágrimas en fuentes. Así que incluso en medio de las circunstancias duras, difíciles, controvertidas, a lo mejor no tanto un problema, pero que no sabes qué paso dar, no sabes dónde ir. Aquí dice Josafat: Señor, no sabemos qué hacer, y a ti giramos, o en ti ponemos nuestros ojos, no sé qué hacer. Pues igual estás en una situación similar: es que, Señor, no sé qué hacer, no sé para dónde tirar. Pues en medio de todo esto puedes tener gozo, simplemente si confiamos en el Señor. Y por último, no solo gozo, también paz en medio de la tormenta. Paz. Dice versículo 29: el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios les dio paz por todas partes. Salmo 91, 7, ¿verdad? Es aquel que dice que es el que habita al abrigo del Altísimo. Y el versículo 7 dice que caerán 1000 y caerán 10.000 a mi diestra, pero a mí no me tocará. Es un poco la imagen que tenemos ahí, en medio de la tormenta, el Señor protegiéndonos. Podemos tener paz. Simplemente necesitas, hermano, creer y adorar. Y luego vemos. Pero primero creemos, después adoramos y después veremos lo que el Señor hace en medio nuestro. ¿Recuerdas a Tomás? Cuando el Señor, después de que él había dudado de su resurrección, le dice: Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El mundo está acostumbrado a decir ver para creer. El creyente debería decir creer para ver. Nosotros deberíamos, y no sé, me he preguntado siempre por qué ese versículo está entre paréntesis, os trocito, dice porque por fe andamos, no por vista. Y, está ahí en medio de 2 paréntesis y no sé muy bien por qué, porque me parece súper importante. Porque por fe andamos, no por vista. Es así. Vamos nosotros al Señor enseguida cuando tenemos una circunstancia difícil o cuando tenemos un problema, incluso antes de ver
la solución en nuestra vida, somos capaces de creer y de adorar al Señor. Esto es lo extraordinario de este pasaje. Normalmente no es así en la Biblia, normalmente no es así en mi vida. Yo doy gracias a Dios cuando he visto la solución, pero no antes. Aquí el pueblo de Dios, Judá, hace algo extraordinario, que es adorar sin ver, dar gracias sin haber todavía disfrutado la solución. Ojalá que sea un tremendo ejemplo para ti y para mí, que podamos ponerlo por obra, que sirva para cada uno de nosotros. Dios te bendiga.